y se emberraca el policía que porque yo no le digo a qué me dedico. Y el policía me saca que yo a qué me dedico. Yo le digo, yo soy abogado. Con esa carita y con esa facha, usted no tiene pinta de abogado. No me puede sancionar porque llevaba agonizando a mi mamá. De mala, usted a mí no me puede exigir la cédula. Como un funcionario de policía al parecer porta sustancias ilegales para que un ciudadano X le hace un falso positivo administrativo, este ciudadano puede terminar con una orden de comparendo o con una orden de captura. Usted viene oliendo a trago. Yo lo vi salir de esa cantina que estaba tomando. Le dañaron su vehículo para subirlo a la grúa y lo subieron con él y grúa. Ese cuentico de que el negro va corriendo, algo se robó. Los patios, las grúas y los peritajes son totalmente gratuitos. Bueno, les damos la bienvenida a nuestro podcast Aprende a Defenderte de la Autoridad de Tránsito. Hoy nos acompaña un gran invitado, un invitado muy especial, el profe Charles, abogado de la ciudad de Medellín, especialista y magíster en Derecho Administrativo. Y hoy queremos abordar diferentes temáticas con respecto a la defensa de los derechos con respecto a la Autoridad de Tránsito. Profe, bienvenido. Luis, muy contento de estar aquí en tu podcast. La verdad que me honra. Siempre te he admirado y te lo he dicho en público y en privado. El trabajo que venís haciendo es muy importante para la difusión del derecho y pues justifica la visita y justifica venir a acompañarte en este programa tan importante para la ciudad de Pereira y su área metropolitana. Así es, profe. Definitivamente para nosotros es muy importante tener la presencia de un académico que pueda socializar con nosotros las temáticas que hemos venido estructurando no solamente desde el ejercicio de control y vigilancia, sino también desde una socialización académica que hemos buscado desde diferentes medios virtuales con el ánimo de socializar con la ciudadanía los diferentes derechos que les asisten. Y obviamente, pues en este caso, las plenas garantías que hacen parte de esas bases constitucionales o esos elementos que estructuran la legalidad y los debidos procesos en todas las actuaciones públicas. No, aquí estamos, cualquier aporte que podamos hacer para la difusión del derecho constitucional, garantías que son no solo mínimas, sino que son convencionales, que son fundamentales, que son humanas. Aquí estaremos para hacer cualquier aporte con mucho cariño y obviamente comprometido con tu audiencia, que es bastante importante para la comunidad jurídica colombiana. Así es, profe. De alguna manera usted ha venido abriendo camino con una gran comunidad de Derecho para Todos, una iniciativa que ha buscado socializar diferentes temáticas en pro de que la ciudadanía pueda entender el derecho de una manera didáctica, de una manera más digerible y que pueda de alguna manera fortalecer sus competencias en diferentes áreas. Ha sido una cruzada bastante particular, bastante divertida. Arrancamos por allá hace como unos 8 meses con un grupo de WhatsApp, 1.000 personas, ya somos 11.000. Entonces la gente pendiente, profe, y la sentencia, profe, y el decreto, profe, y qué vamos a decir de esta ley, y profe, y cuándo la masterclass. Entonces a punta de masterclass, de cursos gratuitos, de diplomados que a veces también vendemos, se ha venido nutriendo una comunidad muy fidelizada. Y eso demuestra que la gente sí se interesa por el derecho. En realidad la gente está ávida de conocer sus derechos, pero también sus obligaciones. Ahí acabamos de hacer, por ejemplo, Luis, un curso de entrenamiento a todos los abogados que presentaron examen en días pasados. Eran 9.000 abogados presentando examen, pues yo tuve en sala 5.000 personas. Y eso quiere decir que la gente viene reconociendo lo que hacemos porque es así, de manera tranquila, didáctica, sin acartonamiento, sin latinajos, con un lenguaje sencillo. El tecnicismo está matando el ejercicio, pues porque finalmente la elegancia hay que dejársela al sastre. Nosotros, entre más sencillos seamos en el uso del lenguaje jurídico, el ciudadano del común va a poder tener mayores herramientas. Entonces, por eso venimos en eso, y cuando yo digo que es divertido es porque pues un día hacemos un video corriendo, otro día lo hacemos montando en bicicleta, haciendo comida maluca, y la gente se conecta, pero finalmente hay un mensaje implícito muy importante y significativo para el ciudadano, y así estamos. Entonces ha dado muy buen resultado y la gente lo valora bastante.
Ha sido muy innovador y de alguna manera disruptivo, como tú lo mencionas, la forma como has intentado comunicar estos mensajes de socialización de deberes y derechos hacia la ciudadanía. ¿Qué tan positivo ha sido el impacto para esta comunidad que has formado y qué cambios has observado a partir de toda esta información que has venido socializando en la comunidad en general? Algo que nos propusimos con Alejandro, que es el mago detrás y al frente del proyecto desde el punto de vista de estrategia. Y dijimos, nosotros no nos podemos proponer al principio, no nos podemos proponer ser los más tesos en derecho porque no lo somos, pero sí tenemos que buscar un nivel donde podamos ser de los más reconocidos en la medida de cómo con nuestro contenido impactamos a mucha gente. Que el reconocimiento no sea por decir bobadas, sino por cómo nuestro contenido impacta. Entonces, por ejemplo, hay un video por allá que fue de los primeros donde explico la descentralización, la desconcentración y la delegación administrativa. Y son copiosos los comentarios. Profe, 5 años en la universidad y no lo entendí. Y usted me lo explica en un minuto. Profe, la buena poste, profe, esto. Y yo, qué bacano. ¿Cómo leer la Constitución en un año? La gente apenas ve un libro gordo como el de Petete, por ahí a los que nos tocó estudiar con ella. Entonces ahí mismo se abruma, no, eso está vedado para los dioses. No, la Constitución es para todos. Y cuando yo les digo, léasela en un año y al final del año siéntase como un experto en derecho constitucional y les doy pautas y me escriben, profe, cómo la leo, cómo entiendo esto. Y viene gente haciendo el ejercicio, profe, me faltan poquitos artículos ya. Y yo, uy, o sea que caló. Porque hay una realidad, Luis, y que yo lo observo mucho en tus videos, y qué bueno lo que haces porque sos un defensor de la gente, pero porque la gente desconoce. Entonces, cuando llega un man como vos, cuando llega un man como el profe Charles y muchos otros que están haciendo una tarea encomiable, uno dice, hay una necesidad ciudadana, no solo de conocer los derechos para alegar derechos, sino también para respetar los del otro. Y es así como funciona. Entonces, no, bienvenidos todos los que nos denominamos profetas de la Constitución, en los cuales lo incluyo, porque defender derechos en la vía, eso sí requiere ponerse la capa y salir a volar al terreno. Y usted es un héroe con capa que va, hijo de mamá. Entonces yo lo veo y yo, este man sabe para dónde va. Eso es la Constitución. Entonces, cuando usted saca un video, cuando el profe Charles saca un video, usted diciendo, es que así es como tienen que hacer el procedimiento, eso también tiene un alcance muy significativo en el ciudadano. Entonces, casualmente ahora que veníamos, a uno de los compañeros se le perdió la cédula. Ah, no, si nos paran, ya sabemos qué decir porque Merchan ya nos enseñó. Pero ¿a cuánta gente le estará pasando eso hoy en las carreteras? Que ya saben de Merchan porque Merchan dijo cómo hacerlo, y no es porque lo dice Merchan, lo dice ¿qué? La Constitución, lo dice la ley. Entonces, ganadorcísimo. O sea, créame que estamos ganando un espacio muy importante en la ciudadanía, en aquella a la que la difusión y la socialización de los derechos nunca les llegaba. Bueno, profe, yo me atrevería a decir que somos o hacemos parte de ese grupo selecto de abogados que viene no solamente pues defendiendo los derechos de la ciudadanía, sino socializando y enseñándole a la gente sobre sus derechos. Y usted bien lo mencionaba, hay mucho desconocimiento que de alguna manera facilita para que las entidades en general pues de alguna manera violenten estas garantías a la ciudadanía. Es muy importante, yo hace algunos días lo veía en un curso que usted lanzaba sobre acciones constitucionales. Los ciudadanos deberíamos conocer derechos básicos que trajo la Constitución del 91, consagrados, por ejemplo, en el artículo 23, en el artículo 86, que me imagino que usted de ese curso pudo concluir la importancia y la necesidad que tiene la ciudadanía de, por ejemplo, presentar una acción constitucional de tutela en materia de salud, presentar una acción de tutela en materia de derecho de petición. ¿Qué observó usted en este diplomado o en este curso que usted desarrolló y qué impacto tuvo eso en los derechos de la ciudadanía con respecto pues a esas violaciones constantes y masivas que se han observado a nivel nacional? Hay una necesidad muy grande y es que la gente está entendiendo que la protección de los derechos no se hacen
solamente a través de la exposición de la violación. Me explico. Me violaron el derecho, entonces hago mi video o mando un audio a las redes sociales, a los grupos de WhatsApp de la familia, qué sé yo. La gente está entendiendo que eso tiene que trascender de un espacio privado, como es un video en una cámara, a un espacio público, como es el escritorio de una autoridad administrativa. Entonces la gente le ha venido calando el mensaje y eso finalmente ayuda a construir democracia y ayuda a construir la Constitución. ¿Por qué? Porque cada vez que un ciudadano se va a buscar una acción de tutela, a buscar cómo hacer un derecho de petición, un habeas corpus, un documento contentivo de un habeas data, lo que está haciendo es evitando hacer justicia por su propia mano. Yo no voy a pagar y ya, yo no, de malas usted, denúncieme, demándeme. Cuando un ciudadano ya dice, es que hay un ciudadano ruidoso que ya definitivamente no le cala, que yo le diga que quiero descansar, que yo le diga que quiero ir a dormir porque trabajo de noche y él me pone música a todo taco hasta las 11 de la mañana, pues simplemente yo no voy a pelear con él. Cuando el ciudadano agredido toma la decisión de ir y a través de una acción constitucional o administrativa, ir ante la autoridad administrativa y decirle, me está pasando esto, algo pasó en ese ciudadano. Y ese que algo pasó es porque tuvo algún contacto de manera directa o indirecta con la Constitución. Eso no fue fortuito. Eso no fue fortuito. Y en Gracia de Discusión, ahí es donde entramos personas como usted y yo y muchos otros que he visto un trabajo muy bonito y muy didáctico. Esas personas tuvieron que vernos alguno de nosotros. Porque no es, me voy a ir para la inspección a denunciar a la señora que no quiere parar bolas con el excremento de su mascota. No es, la señora no se fue. En otro momento se agarraban a golpes por el perro o por el gato. Algo pasó en ese ciudadano. Y ese algo pasó, ahí es donde entramos nosotros en la variable. Estoy seguro de eso. Sabemos que muchos ciudadanos han sentido ese impacto de la información que se les ha socializado y la han venido aplicando, afortunadamente porque han aprendido sus derechos, bien sea con sus diplomados o con nuestra información que hemos venido socializando en redes sociales. Y me llamó mucho la atención un ejemplo que ahorita comentabas. El hecho de que ustedes antes de pronto se preocupaban pensando de, venga, boté la cédula, seguramente en carretera me puede parar alguna autoridad, pero en este caso el hecho de que ustedes ya conozcan y sepan de que el hecho de no portar el documento de identidad no acarrea una sanción, pues eso de alguna manera les brinda una tranquilidad, dado que ustedes ya conocen la normativa. Precisamente. No, pero es que le voy a contar una infidencia. Me dio fue mucha risa porque es que menos mal somos amigos de Merchan. Y yo, no, gracias, o sea, que ya el profe Charles no, o sea, me pareció bastante particular. Hermano, créeme que eso está calando en el ciudadano del común. Es que en tu equipo, en mi equipo, ya nos asocian y hay como una camaradería bacana, ¿cierto? Pero hermano, cada vez que usted saca un video y le llega a 50, 60 mil personas, algo pasa en esa ciudadanía. Esa gente ya no va a ir a decir, de mala, usted a mí no me puede exigir la cédula. No, ya lo va a decir en términos, es que la ley dice esto. Entonces el policía pues no se va a exaltar, o si se exalta, ya el ciudadano sabe qué hacer también, tampoco es engancharse. Y he visto, también quiero resaltarte algo que he visto en tus videos, esa intención de que también el servidor público conozca el procedimiento. Es que es muy fácil criticar el mal procedimiento, es que siempre será más fácil criticar, pero me gustó mucho y me emocionó y yo, tan bacano este man que no solamente está mirando el policía que se equivocó, el guarda de tránsito, sino que ahí ve, te entrego esta cartilla, léela, dale una miradita, si tenés dudas me llamas. Claro, pues por una razón simple, es que ellos también son ciudadanos. Claro. Los servidores públicos también son ciudadanos y tienen una doble obligación. El artículo 6 de la Constitución es muy claro. Los ciudadanos, los particulares, son responsables por incumplir la Constitución y la ley, punto seguido. Los servidores públicos, además de eso, por omisión o extralimitación en el ejercicio de funciones.
Y eso es lo que nosotros en Derecho Constitucional y Disciplinario hablamos de relación general de sujeción, que tenemos todos ante la Constitución y la ley, y el servidor público, relación especial de sujeción. Y por esa razón lo manda para el Código Disciplinario. Entonces ahora veía otro video donde denunciabas a un policía que aparentemente estaba cargando con sustancias psicoactivas la carga de alguien. Ese ciudadano, servidor público, automáticamente habilitó esa cláusula de la relación especial de sujeción. Se hace destinatario, de acuerdo al artículo 92 de la Constitución, a una denuncia disciplinaria. Y la denuncia disciplinaria lo manda para el Código General Disciplinario y es para el Código General Disciplinario y para la ley disciplinaria de los policías. Ese policía va a entrar en un proceso administrativo sancionatorio donde puede estar en riesgo incluso su carrera policial. ¿Eso es qué? La Constitución. Eso es que el ciudadano está entendiendo la importancia de la protección de sus derechos. E incluso penal, porque también hay que analizar hasta qué punto las acciones o conductas que está desarrollando este funcionario pueden rayar con una conducta penal. Llama mucho la atención, profe, que de alguna manera ustedes entiendan que, por ejemplo, la sentencia Tetra 85 del 2019 permite o reglamenta el procedimiento de identificación que debe seguir un policía. Lamentamos porque hemos visto a nivel nacional cómo muchas personas son víctimas de comparendos por no presentar la cédula. Y esto es debido también en parte al desconocimiento de los mismos funcionarios públicos. Usted bien lo decía, nuestro objetivo no solamente es hacer control y vigilancia a los procedimientos que hace la autoridad, sino también fortalecer el conocimiento y sus competencias para que ellos no sigan incurriendo en estas malas prácticas. Porque no solamente es el desconocimiento del ciudadano, sino el desconocimiento general de la autoridad. Precisamente porque ellos, al parecer, incitados por sus cuadros de mando, por sus coroneles, por sus capitanes, incurren en muchas ocasiones en situaciones que rayan con ilegalidades, no solamente por su falta de conocimiento, sino también porque ellos, el sistema policial en Colombia, los califica a los funcionarios a partir de resultados. Entonces, cuando hay un hecho irregular en determinado cuadrante, inmediatamente al policial se le califica por los comparendos que ha hecho, las capturas que ha realizado, y esto claramente, y he recibido información directa de policías, pues los hace que ellos incurran en situaciones irregulares. Como sea, tienen que hacer comparendos, como sea, tienen que hacer capturas. Y ahorita lo veíamos en un video que se está viralizando en este momento, como un funcionario de policía al parecer porta sustancias ilegales consigo para que un ciudadano X, que bien sea, lo trate mal o que no lo atienda bien o que simplemente le cae mal, pues lo carga, o como nosotros diríamos, le hace un falso positivo administrativo o judicial, y en ese sentido pues este ciudadano puede terminar con una orden de comparendo o con una orden de captura en ese momento, pues por flagrancia en este caso, si hubiese, digamos que, portado una sustancia que supere la dosis permitida. Entonces, profe, nuestro objetivo no solamente ha sido hacer ese control y vigilancia, sino también buscar la manera de capacitar a los funcionarios públicos mediante nuestro ejercicio, bien sea de cursos, diplomados o bien sea nuestras redes sociales, que en general estamos subiendo constantemente contenido para capacitar y socializar con los mismos. Y cuando planteas el caso de este policía, eso manda un mensaje muy grave a la democracia. Y es que eso no pasa desapercibido. Afecta un valor clave de nuestra democracia y de nuestra sociedad, es la confianza en la institucionalidad. Porque entonces yo ya cada vez que me voy a encontrar con un policía voy a estar no pendiente de que me va a proteger, sino cómo va a hacer que se violen mis derechos. Profe, una pregunta, y quiero que me responda de manera sincera. Usted puede llevar absolutamente toda la documentación al día, pero usted lo para un policía o un agente de tránsito, ¿y usted qué es lo primero que siente? Es indiscutible uno estar de pronto con algún grado de desconfianza o como zozobra. ¿Será que lo dejo solo? ¿Será que mientras que yo estoy aquí atendiendo a este policía, al otro que está dándole vueltas a mi carro, qué está haciendo? Siempre, pero es posible que uno se sienta así. Y cuando ve casos como este,
o cuando ve casos como el de ese policía, el de ese guarda de tránsito, no recuerdo la ciudad, que causó una tragedia, le tiró un cono a un motociclista y el motociclista falleció, ahí pierde, es el Estado Social de Derecho. ¿Usted alguna vez ha grabado un procedimiento de No. tránsito o un procedimiento policivo? Nunca lo he grabado. ¿Le da temor sacar su celular a grabar a un funcionario público inicialmente? Yo creo que no, aunque a veces yo me vuelvo muy vehemente cuando estoy o haciendo una defensa o cuando estoy haciendo alguna argumentación donde yo sé que tengo la razón y a veces me dicen que si estoy bravo. Entonces me abstengo mucho porque si el policía no me va a ver vehemente, me va a ver bravo. Okay. Entonces muy seguramente puede escalar a otra cosa. Yo simplemente trato de tener mucha tranquilidad, siempre mantengo todo en orden, pues porque finalmente el 95 de la Constitución es muy claro. Todo ciudadano tiene como obligaciones respetar los derechos y no abusar de los propios, ¿cierto? Y se pega del 6. Tenemos que cumplir la Constitución y la ley. Entonces, andar en regla conforme a los reglamentos que tenemos. Y lastimosamente ese asunto de desconfianza que nos generan comportamientos aislados, porque tampoco nos podemos atrever a decir que son todos o que es una práctica institucional marcada, ordenada. Claro, es que están yendo al efecto inmediatista del resultado, pero yo he visto también muchos servidores públicos que se la están jugando por la pedagogía, por mostrar otra institución. Hay un policía en Bogotá, me parece encantador, unos contenidos que saca de cómo se entrega al habitante de calle, de cómo lo arropa y de cómo los habitantes de calle le dicen mi papá, porque el tipo se le ve el amor. Esa otra cara de la institucionalidad, la policía que en vez de estar atacando está haciendo también una labor de difusión de los derechos, eso también hay que verlo. Lastimosamente, como decía ahora, anteriormente, somos dados y la sociedad nuestra es dada, el errorcito marca más que la buena acción. Y si yo voy en mi carro por carretera y veo lo que pasó, yo me encuentro un retén y yo no voy a estar pensando en el policía tan querido, tan lindo de Bogotá, como quiere a los habitantes de calle y en situación de calle, sino que voy a estar pensando es en el que estaba cargando al ciudadano con sustancias ilegales. ¿Considera usted que se predispone un funcionario, bien sea policía o de tránsito, cuando usted lo graba en un procedimiento? ¿Cambia la actitud? Se predispone y no debería. Se predispone y no debería por una razón. ¿Por qué no debería? Pues porque se supone que su procedimiento es apegado al estricto sentido de la ley. Cuando uno los ve así ya como solevados, cuando uno los ve como iracundos, como molestos, uno dice, ¿por qué le molesta si su actuación es pública? Y es una actuación administrativa y todas las actuaciones administrativas están sometidas a un debido proceso, como lo dice el 29. No habrá ninguna actuación judicial ni administrativa que esté por fuera del debido proceso. Y pues si es público, yo puedo grabar, pero ¿por qué me molesta? O sea, yo no puedo grabar. De entrada, si yo no puedo grabar, me están diciendo no hay un debido proceso, porque se supone que es público. Y si los nota uno Profe, incómodos. el artículo 270 de la Constitución habilita a cualquier ciudadano para hacer control a la gestión pública. Y a partir de este artículo surge la Ley 850 del 2003, que es la cual reglamenta la constitución de veedurías de manera legal entre personerías o cámaras de comercio. Pero también la Ley 1757 de 2015, una ley de transparencia, incorpora o modifica esta ley con el ánimo de fortalecer las veedurías y otorgarles mayores herramientas. Pero también el artículo 21 del Código de Policía, por ejemplo, establece que es legal grabar todos los procedimientos policiales. Entonces, por analogía, ahí podemos analizar un contexto normativo donde faculta a cualquier ciudadano a grabar un procedimiento público. ¿Cuál ve usted o cuál es la importancia que usted observa en esa grabación de un procedimiento de parte de cualquier ciudadano? Es que, mira, acabas de hacer un contexto normativo bastante riguroso, bastante pertinente, pero también eso tiene una fuente, y esa fuente constitucional está en el 209, los principios de la función administrativa.
Función administrativa es la que despliegan todas estas entidades y sus servidores que ejercen autoridad administrativa a la hora de cumplir los mandatos constitucionales. Entonces, uno de esos principios es la publicidad y la transparencia, la igualdad, la celeridad de la economía. ¿Mm? En ese orden de ideas, la publicidad es garantía consustancial del Estado Social de Derecho. No podemos decir que esto es un Estado democrático si no hay publicidad en los procedimientos de la administración. No podemos decir que es democrático y participativo cuando el ciudadano, de manera subrepticia, por allá oculta, que no lo vea la autoridad que lo está grabando, deja de ser Estado Social de Derecho, por un lado. Y como los principios de la función administrativa solamente están enunciados en el 209, automáticamente te manda para el 3, artículo 3 de la ley 489 y artículo 3 de la ley 1437, que son los principios generales del derecho administrativo, que todos son aplicables en el Código de Policía, que todos son aplicables en la ley de veedurías, que todos son aplicables en la ley disciplinaria, que todos son aplicables en control fiscal, todos. ¿Por qué? Porque de allá del 209 brincan al 3 y hay 11 en el 3 de la ley 1437 y ya no los enuncia, los describe. Y cada numeral tiene qué es principio de moralidad, qué es principio de economía, qué es principio de igualdad, de celeridad, qué es principio de debido proceso. En ese orden de ideas, es ahí donde tenemos que recabar en la educación de nuestros servidores públicos, porque ignoran que cuando el ciudadano está grabando, no está grabando por solamente un ánimo de, como decimos en la calle, en el argot popular, banderear al servidor público. No, es porque en el artículo 3 está definido que es el principio de publicidad. Y el principio de publicidad es que no es garantía, no es que lo tiene que garantizar solo la administración, es permitir que el ciudadano pueda sentir que el procedimiento es público. En ese orden de ideas, sí creo que falta mucho en la administración apropiarse de eso y estudiarlo con mayor profundidad. Profe, queda claro entonces que la grabación es un ejercicio legítimo en un Estado social de derecho, democrático y participativo. Y usted mencionaba la publicidad como un elemento constitutivo o un principio constitutivo de ese artículo 209, pero también de la ley administrativa. Y eso nos lleva a analizar el contexto de plenas garantías que se desprende del artículo 29 constitucional, pero yo analizo otro artículo que desconoce constantemente las autoridades y he podido ver en mi ejercicio profesional cómo la autoridad desconoce de manera general, dado el desconocimiento, y ahí sí me atrevería a generalizar, porque la autoridad desconoce, por ejemplo, qué es el artículo 33 de la Constitución, o la autoridad desconoce, por ejemplo, qué es el indubio pro reo. Entonces usted es detenido en su vehículo y lo primero que la gente de policía le dice es: usted viene oliendo a trago, usted huele como a cerveza, usted huele a marihuana, o usted viene de algún lugar, yo lo vi salir de esa cantina que estaba tomando. Entonces, en muchas ocasiones realizan manifestaciones, es un ejemplo, pero de manera general vemos cómo en esas actuaciones iniciales, que es donde se deben resaltar esas plenas garantías para que a partir de allí sean legales estos procedimientos, porque yo personalmente en mi ejercicio veo cómo la autoridad o en general realiza preguntas incriminatorias, realiza actos incriminatorios, realiza interrogatorios a los ciudadanos en el momento en que se le están realizando actuaciones públicas. Por ejemplo, en un proceso de alcoholemia, que son procesos realmente muy técnicos, en ocasiones la autoridad de tránsito no siempre está pendiente al momento de realizar la detención del vehículo, como lo dice el artículo 135 del Código Nacional de Tránsito, sino que lo detiene un agente de policía, en este caso sin funciones de tránsito. El agente de policía, como primer respondiente, debe ser garante del procedimiento en todas las actuaciones que desarrolle. ¿Qué sucede, profe, por ejemplo, desde el ámbito constitucional o cómo lo percibe usted cuando el agente de policía, en ese primer respondiente, valga la redundancia, desarrolla actuaciones violatorias de los derechos fundamentales del ciudadano que va a ser sometido a un procedimiento sancionatorio de alcoholemia? Pues ve, es simple. Es muy claro lo que dice el derecho punitivo, el derecho penal, el derecho disciplinario. La famosa regla de exclusión probatoria. No habrá
prueba que se sostenga sola cuando ésta es obtenida en expresa violación de garantías humanas constitucionales. ¿Usted a qué se dedica? Y se emberraca el policía que porque yo no le digo a qué me dedico. Venga, yo tengo derecho a guardar silencio en todo, y es una garantía constitucional. Y el policía me saca que yo a qué me dedico. Entonces yo le digo, yo soy abogado. Ah, pero ¿cómo así? ¿Y de qué tipo y a qué área se dedica? Venga, ¿para qué la pregunta? Yo no tengo por qué contarle a usted de mi vida. No confío. ¿Tengo derecho a guardar silencio? Sí. El hecho de que anoten en el procedimiento que yo les dije a qué me dedicaba sin garantizarme que yo tengo derecho a asistirme de un abogado, a decir, a guardar silencio, que tengo derecho a esa manifestación del policía es violatoria de la Constitución. Por tanto, cualquier manifestación que yo diga no podrá ser utilizada en mi contra. Pero eso hace carrera pues, en cualquier procedimiento. En este caso, los inspectores de tránsito y de policía, que son esas autoridades llamadas a hacer el control de garantías a estos procedimientos previamente realizados por la autoridad, hemos visto cómo normalizan y legitiman y legalizan estas actuaciones. Es allí donde a mí me preocupa como defensor, porque he resaltado y he visibilizado y he destacado las observaciones o las evidencias donde se observan precisamente esas violaciones directas a la Constitución y la ley, pero no le dan tanta relevancia porque se ha normalizado. Es decir, incluso no solamente en temas básicos como por ejemplo la actuación inicial que tiene el policía con el ciudadano, sino también en la toma de pruebas técnicas. Antier en un procedimiento que tenía en una audiencia de tránsito, veía cómo un funcionario de tránsito le impuso un comparendo por renuencia a un ciudadano y él manifestaba que simplemente por el ciudadano negarse a realizar la prueba le había realizado el comparendo por renuencia, pero habían dos tomas de muestras, es decir, que el ciudadano sí intentó realizar la prueba, pero digamos que la sanción para este tipo de infracciones son o no realizarse la prueba o realizarse de manera defectuosa. Sin embargo, el debido proceso y el Ministerio de Transporte ha establecido que en aras de llevar a cabo la totalidad del proceso hasta el final, se deben optar por pruebas clínicas o científicas con el ánimo de obtener un resultado, dado que el motivo del requerimiento en este caso, ¿cuál era? Pues analizar si el ciudadano estaba alcoholizado o no. Entonces, ¿hasta qué punto puede ser completo un procedimiento donde se realiza la orden de comparendo simplemente por cumplir con una estadística o por cumplir con un operativo de tránsito? Cualquier interpretación en materia punitiva, el Código de Tránsito es una norma de carácter punitiva. El Código de Policía, bueno, que por la Ley 2000 se llama de Seguridad y Convivencia Ciudadana, el Código Disciplinario, el Código Penal por excelencia es punitivo, trae un parámetro de interpretación, todos. Y es el principio pro homine. Toda interpretación se debe hacer es conforme a las consideraciones del sujeto. ¿Por qué? Porque está proscrita cualquier forma de responsabilidad objetiva. En ese orden de ideas, sí, claro, usted se tiró el semáforo, sí, no me puede sancionar. ¿Por qué? Llevaba agonizando a mi mamá. Y entonces, violé la norma objetivamente. Vamos a imponer la sanción de acuerdo a violó la norma de tránsito o a las consideraciones del sujeto. La pregunta es, ¿ese minuto que tenía que esperar en el semáforo era garantía de la vida de la mamá? Por supuesto que si la respuesta es sí, tíreselos todos y hay defensa, porque la interpretación la estamos haciendo es en torno al hombre, no en torno a la norma. ¿Y eso cuándo cambió? Cuando cambiamos esto el 4 de julio del año 1991 y dijimos, esta va a ser nuestra constitución. Ese cuentico de la presunción de hombre no. Ese cuentico de que el negro va corriendo, algo se robó. ¿Cómo así? ¿Y por qué? Y no puede ir robando el blanco que va corriendo. ¿Cómo así? Con esa carita y con esa facha, usted no tiene pinta de abogado. Yo pensé que usted era el defendido.
dijo la juez o el juez en la audiencia. Ese tipo de criterios son criterios basados en responsabilidad objetiva. Está proscrito y es violatorio cualquier manifestación. Entonces, si tenemos una apuesta grande, las garantías constitucionales no están en la mesa para ver a quién le sirven. Imagínese usted, Luis, siempre cuento este caso en mis aulas de clase. Llegué yo con mi constitución, yo ando con la constitución hasta para ir a mercar, porque yo voy leyendo en la fila y todo el tiempo estoy leyéndola. Me dicen que yo soy fanático de eso, pero es verdad, hasta la tengo tatuada, algún día le muestro mi tatuaje. ¿Cómo le parece que llegué yo a una inspección de policía con mi constitución debajo del brazo, cual evangélico enamorado de las cosas de Dios? Y me dice la inspectora: doctor, ¿y usted cree que usted va a defender a su cliente aquí con la Constitución? Me dijo la inspectora de policía. A mí me dio como no me dio ni rabia, me dio vergüenza y yo, pues doctora, si esta Constitución aplica en este despacho, pues yo me voy a atrever. Hermano, ese proceso duró para 2 años y medio y nunca saqué el código. La señora era infractora de la ley urbanística y nunca saqué el código. La señora se fue sin sanción porque me dediqué fue a defender garantías constitucionales. En la etapa probatoria, nulidades, una cantidad de cosas. Finalmente el proceso, ellos mismos lo llevaron a que me tocara pedir una prescripción de la facultad sancionatoria porque no tenían ni idea de garantías constitucionales. De pronto sabían al dedillo cómo funciona el Código de Policía, de pronto, pero no tenían conocimiento de las garantías constitucionales que deben estar presentes en un procedimiento sancionatorio de esta naturaleza. Cuando me entrega el fallo le dije, doctora, y no saqué el código. Me va diciendo la inspectora, doctor, me le quito el sombrero. Profe, y es que definitivamente la Constitución está en todos lados. Claramente es la base, digámoslo así, que estructura todas las normas en nuestro país. Es la norma de normas que finalmente establece todos esos parámetros y esas directrices que se deben seguir a nivel nacional desde todas las instituciones. Nosotros hemos observado en un caso particular en el Instituto de Movilidad de Pereira una violación masiva al derecho de petición, que es una herramienta que de alguna manera nos otorgó la Constitución y la ley para accionar a las instituciones a solicitar información o documentación en general. Y hemos visto cómo, con respecto, por ejemplo, a los comparendos a nivel nacional, la ley establece en el artículo 159 que usted, después de que le hacen una orden de comparendo, la autoridad de tránsito tendrá 3 años para realizarle el cobro. Y en ese sentido, estos cobros se pueden interrumpir de acuerdo a un cobro coactivo o generalmente un libramiento de mandamiento de pago que ellos hacen con el ánimo de interrumpir estas prescripciones. Hay muchos ciudadanos que llevan 10 años con comparendos y se acercan a solucionar sus problemas y lamentablemente en estas instituciones no le dicen, profe, que tienen derecho al fenómeno de la prescripción y que este fenómeno, aunque hay que solicitarlo, pues de alguna manera ellos no cuentan con esa posibilidad de orientar al ciudadano para que reclame esos derechos. Hemos visto, recientemente estaba yo en el instituto y veía yo un abuelo haciendo una fila con un fajo de billetes y yo me le acerqué porque me pareció muy llamativo ver cómo él tenía una hojita con varios comparendos resaltados. No se me olvida del año 2009 y alrededor de 10 millones de pesos debía el señor. Y yo me le acerqué porque vi que estaban resaltados varios comparendos del 2009, le dije y le manifesté que estaban prescritos, que esos comparendos ya no se los podía cobrar la autoridad de tránsito. Y sin embargo el señor, pues como usted manifestaba de pronto por la situación, por muchas cosas, el señor desconfió, estaba haciendo una fila ya para pagar y yo finalmente terminé viéndolo cómo le entregó casi los 10 millones de pesos al Instituto de Movilidad de Pereira, cuando ya no tenía que pagar esos dineros, profe. ¿Qué observa usted o cómo considera este tipo de situaciones que de alguna manera muchas entidades no contribuyen o no socializan o no impulsan o no ayudan al ciudadano a que entienda que de alguna manera hay situaciones que pues no tiene que realizar o que simplemente, por ejemplo, estos pagos ya no los tenía que haber hecho? Ahorita, cuando venía para esta ciudad, una
muchacha que me sigue me preguntó, profe, es que estoy trabajando en una inspección urbanística y me encuentro que tengo 45 procesos prescritos. No podemos imponer una sanción. ¿Usted qué me recomienda? Dice el artículo 83 de la Constitución que los particulares y las autoridades públicas tienen que establecer sus comportamientos conforme a los postulados de la buena fe. Pero no la buena fe del bobo, no, la buena fe que es acatamiento a la norma. Y si a mí la ley me dice que yo pierdo competencia como funcionario para sancionar, actúo de mala fe, si sanciono a un particular, pasa lo mismo con el cobro. Si yo tengo 3 años, me dice la ley, para que dentro de esos 3 años ejerza mis atribuciones de cobro y no lo hago, y permito que por falta de conocimiento, de información, el ciudadano pague a sabiendas de que yo ya no le puedo cobrar, no estoy actuando de buena fe. Y la buena fe no es la del bobo, la del ciudadano que está en la taquilla. La buena fe también es del servidor público. Y si se afecta la buena fe, se afecta la Constitución. Y si se afecta la Constitución, nos toca revolver y volver a repartir y volver a empezar. Porque entonces el sistema democrático, a ese viejito que usted dice que fue y pagó 10 millones, a él ese sistema democrático no le funcionó. Porque confió en que la decisión de la administración es per secula seculorum. No, señor, tenía 3 años. ¿Qué le recomiendo yo a la administración? Primero, claro, es que ellos no van a decretar la prescripción porque es falta disciplinaria, ¿cierto? Pero cobrarle no. Cobrarle no. Es que listo, no está usted le cobró y cumplió con sus funciones. Sí, pero incumplió con la buena fe y es un precepto constitucional. Y no dice pues el 6 que todos tenemos que cumplir la Constitución y la ley. Y no dice pues que la ley dice que si prescribe el pago para que el ciudadano tenga que ir a hacer esa erogación. No dice pues que la ley, no lo señala la ley, que tiene 3 años para cobrar y que si no lo hace perder la competencia. Entonces, ¿a quién le vamos a reclamar la buena fe? Si ven cómo la Constitución sí está en todo, está en todo. En esa botella de agua está la Constitución, porque la autoridad administrativa le está diciendo a usted, tómese esa botella de agua tranquila, que yo ya vigilé que usted se la puede tomar. Si a usted le pasa algo por esa botella de agua, vamos a ver quién falló. Si el ciudadano, proveedor, que tiene esa industria, o la administración que no vigiló. Sin embargo, en este caso, aquí en Pereira, profe, hemos visto de alguna manera esa pérdida de la confianza en algunas instituciones, precisamente porque vienen ocurriendo este tipo de situaciones. Como usted bien lo decía, ese funcionario en este caso debió decirle o indicarle al ciudadano que no tenía que pagar estos valores y que él debía o podía solicitarlos por escrito la eliminación. Ahí se hubiera ahorrado 10 millones de pesos. Pero digamos que, como yo le mencionaba, hay una violación masiva de derechos humanos aquí en Pereira, en ese instituto, precisamente porque no solamente están actuando de mala fe al parecer, sino porque las solicitudes que usted presenta, ellos las extienden a 30 días como una prórroga que están solicitando y únicamente responden las que están radicando acciones de tutela. Es decir, hay alrededor de 3.000 peticiones represadas solicitando prescripción que no han dado respuesta precisamente porque el ciudadano se cansa de ese proceso o el afán de hacer algún trámite de tránsito lo lleva a realizar el pago. Pero más allá de eso, aquí en el instituto hemos venido evidenciando varias situaciones y es una resolución que se inventaron con el ánimo de quitarle la competencia de oficio a la Fiscalía en accidentes de tránsito con lesionados para generar un negocio alrededor de los patios privados que están asumiendo las custodias de las inmovilizaciones. Sabemos que las inmovilizaciones de vehículos en accidentes de tránsito con lesionado son gratuitas, es decir, los patios, las grúas y los peritajes son totalmente gratuitos. Ya lo dijo la Corte Constitucional desde el año 2000 en la sentencia T1000 del 2001, teniendo en cuenta que ellos
entendieron de que como las inmovilizaciones que se derivan de un proceso penal porque son las lesiones personales culposas que se generan en un hecho de tránsito, la custodia de estos bienes la debe asumir la Fiscalía. En este caso, en Pereira, en particular, dado una resolución que les está otorgando a Tránsito conocer inicialmente atención de siniestros viales sin querella, porque lamentablemente quien no querella dentro de 4 días que establecieron en esa resolución no asume la competencia de Fiscalía, sino que asume Tránsito. Entonces se nos están quedando víctimas de accidentes de tránsito que están en coma, que tienen heridas de gravedad, sin presentar la denuncia penal. Y adivine qué, profe. Usted sabe que la denuncia penal en este caso de oficio y la inmovilización de los vehículos cuando asume Fiscalía es con 2 finalidades. Uno, asegurar los elementos de prueba, pero también garantizar la indemnización de las víctimas. Claro. En este caso, el hecho de que estén liberando vehículos de parte de Tránsito cuando no hay denuncia, le está permitiendo a los indiciados vender esos vehículos, insolventarse porque no tienen ningún pendiente, y la persona que quedó en coma 1 o 2 meses, cuando sale del coma y va a denunciar, le dijeron, qué pena, no hay garantía. Eso me parece muy grave y pues que pasemos también del podcast a la acción, nuestro encuentro. A mí se me ocurre que tenemos que hacer uso de una acción, de un medio de control muy importante, que es el medio de control de nulidad simple contra ese acto administrativo. Porque si se están abrogando unas competencias que el legislador no les dio, ese acto administrativo tiene que estar proscrito. Miremoslo, Luis, de verdad que me parece muy grave, porque es que las víctimas hay que verlas es con enfoque diferencial, y el enfoque diferencial no es cualquier cosa, no es menor, el enfoque diferencial es en atención a su calidad de víctima. Y si el Estado, por un asunto inmediatista, económico del derecho, va a violentar garantías humanas fundamentales, ese acto administrativo es absolutamente violatorio. Y eso es lo que nosotros planteamos en nuestros diplomados, cómo esa acción de nulidad, cómo esa acción de tutela o de cumplimiento, y usted en sus procesos de formación que le da al público, cómo es que vamos a educar a la gente para eso. Muy grave lo que está pasando, pero Medellín no escampa. Es una autoridad de tránsito más robusta, dice que modelo y ejemplo a nivel nacional, y todo el tiempo me hablan, profe, estoy en tal barrio de Medellín, me pasó esto con esto, estoy en tal barrio de Itagüí, me pasó esto con esto, y yo me pongo a ver, pues, me estás contando la situación de Pereira, mis pero es que esto es lo mismo que le está pasando a mis paisanos en Medellín. Profe, y a nivel nacional, usted sabía que en todas las secretarías de tránsito se vienen presentando este tipo de problemáticas, y es por ello que nosotros con esta información hemos querido socializarles a toda la comunidad que nosotros vamos a estar creando muy próximamente muchos elementos, muchos documentos, muchos diplomados, muchos cursos en pro de capacitar a estas personas y evitar que sigan perdiendo millones de pesos. Montemos un diplomado usted y yo. Es que lo queremos hacer, profe. Queremos hacer tránsito constitucional y le enseñamos a la gente a demandar esos actos administrativos ilegales. Profe, hace poco nada más veíamos un tema en materia de tránsito en Medellín muy controversial, incluso con un influencer, creo que es el youtuber número 1 de Colombia, se llama Mr. Steven, y otro que se llama Z Warrior, cómo eran víctimas de un procedimiento totalmente irregular ante miles de personas en vivo, dado que ellos estaban en ese momento dejando en evidencia en stream todo lo que estaba pasando. Y entonces, por ejemplo, este muchacho Z Warrior iba en un vehículo, no portaba su licencia física, algo muy similar a lo que ustedes ahorita de pronto les podría pasar, y el funcionario le inmovilizó su vehículo porque no portaba la licencia, cuando claramente ya el Ministerio de Transporte ha dicho en diferentes conceptos que el porte no se condiciona únicamente a lo físico, sino que también a lo virtual. Entonces, en este caso, el ciudadano se vio a la disposición de presentarle el documento mediante la plataforma RUND, y el agente de tránsito se negó a esta situación y antes pues pasó por encima de la ley y la Constitución y le inmovilizó su vehículo. Ese funcionario tiene que ser responsable disciplinario. Tiene que ser sancionado. El otro caso, mucho más grave aún, el ciudadano contaba con la revisión técnico-mecánica. Ya
el Ministerio de Transporte ha manifestado. Si yo cuento en ese momento con la autoridad ambiental, yo puedo hacer el C35, que es un tema mecánico donde seguramente la autoridad ambiental en ese momento realizó un estudio técnico y determinó de que hay una afectación ambiental. Pero si yo no cuento con la autoridad ambiental en ese momento, debo acudir al D17, que es una infracción que permite que el ciudadano dentro de los 15 días hábiles siguientes lleve su vehículo a un CDA, que es una autoridad, en este caso autorizada, para realizar la toma de la muestra mecánica de este vehículo, y en este caso no se hizo ningún procedimiento de lo que yo le estoy manifestando anteriormente. Sin tener la presencia de una autoridad ambiental, le realizaron el C35, pero además induciéndolo en error porque lo engañaron, ahí se ve en el video, le inmovilizaron su vehículo. Pero es que lo más grave no es eso, profe. Le dañaron su vehículo para subirlo a la grúa y lo subieron con él y grúa, o sea, con él dentro del vehículo de la grúa cuando está prohibido transportar personas en una grúa. Entonces, ¿qué está pasando en Medellín con los defensores que no salen a defender a los ciudadanos, profe? Bueno, la verdad, esa pregunta pues yo quisiera tener la respuesta y frente a qué hacen los veedores o qué hacen los defensores de derechos humanos, Medellín es una capital de muchísimas complejidades, entre esas las de tránsito, pero yo creo que el abogado Merchán viene inspirando a muchos abogados en Medellín en cómo ejercer esa protección de la ciudadanía en el tránsito, en el uso de las vías. Y en Gracia de Discusión yo creo que usted le ha dedicado mucho tiempo a la formación en esto, no solamente desde el código, sino en el terreno, cómo aplica. Y yo creo que ha faltado eso, que nos dediquemos más al estudio del derecho de tránsito y que ese derecho de tránsito no sea solo para producir platica, porque pues los profesionales no vivimos del aire, sino que también sirva para eso. Yo creo que lo que estás haciendo vos está inspirando a mucha gente, porque a mí me pregunta mucha gente de la comunidad. Recuerdo el día que estuviste en una masterclass conmigo, eso mucha gente me preguntaba, profe, lo que ese man está haciendo es muy bacano, qué bueno hacer lo que él está haciendo. Adelante, adelante. Mi formato sí es otro, mi formato, la verdad es un formato donde casi no es del terreno, en algunas cosas asociamos es como lo que pasó en el despacho judicial, cómo le enseñamos a la gente tips para el litigio, tips para que no le pase a usted en la audiencia. Pero yo creo que sí se está generando, usted está logrando algo con muchos muchachos de la comunidad jurídica que quieren empezar a hacer algo parecido, pero algo serio, consistente y algo apegado a la ley, porque un mal proceso de protección de derechos puede caer en el campo de la difamación, de la injuria y de la calumnia. Entonces, también eso. Yo creo que usted tiene una tarea muy grande. Más allá de preguntar qué pasa con los defensores de derechos de la gente en el tránsito, es cómo, y ahí me le pongo a disposición, cómo vamos a hacer para que la labor que usted hace tan contundente y que sí materializa la protección de los derechos, cómo vamos a hacer para que le llegue a todo el mundo y a todos los que quieren hacer esto. Profe, usted me genera ahí una expectativa y de verdad que me surgen muchas ideas y pues precisamente en esta conversación lo que hemos venido abordando son varios temas que seguramente serán de mucho interés para la comunidad. ¿Qué le parece si unimos la comunidad de Derecho para Todos y la comunidad del abogado Merchán para que estructuremos un diplomado con base en plenas garantías, por ejemplo, para que le enseñemos a la gente a eliminar comparendos prescritos, para que le enseñemos a la gente qué hacer en un accidente de tránsito con lesionado, cómo actuar, cómo retirar su vehículo de manera gratuita en accidentes de tránsito? También les entregaremos esos formatos seguramente para que ellos mismos puedan hacer su trámite, porque hay muchas cosas que no requiere de abogado. Y a la vez, profe, también estructuramos y capacitamos no solamente abogados, sino ciudadanos que quieran ejercer la labor de veeduría en las diferentes ciudades de nuestro país. ¿Qué opina de esa propuesta, profe? Eso lo hacemos. Excelente. Sin lugar a dudas, ¿por qué? Porque el derecho tiene que llegarle a todo mundo y ojalá al ciudadano de a pie.
Y ojalá que todo el mundo, güey, mamá, salga. Es que esta es mi petición. Y cuando usted va y mira, ¿quién se la hizo? Yo. ¿Y usted es abogado? No. Pero me enseñaron el profe Charles y Merchan. ¡Qué felicidad! Vamos con eso, porque se une a los propósitos de lo que queremos hacer y de lo que visualizamos hace casi 2 años. Que el derecho no sea para una clase social privilegiada que tiene con qué pagar un buen abogado. No, que el derecho sea para todo mundo. Ah, profe, pero es que entonces usted no gana plata. No, yo sí gano plata, pero si yo le puedo ayudar a un ciudadano con una petición a decirle, ¿qué tal si le ajustas y le pones esta normita? Y esa normita es la que tiene el punto de quiebre en la petición. Pues, ¿yo qué pierdo? ¿Yo qué pierdo? Ah, pero entonces me llama el empresario y me dice cuánto me cobra. Yo le cobro tanto. Porque o sea, esto no es incompatible con el ejercicio de la profesión. Hay que analizar que el hecho de que nosotros les traslademos esta información no solamente es para que ellos se defiendan, como usted lo manifiesta, también puede haber un nicho de negocio allí interesante porque los ciudadanos sin ser abogados podrán iniciar la eliminación de comparendos, retiros de vehículos de manera gratuita, asesoría integral. Así, profe, que para el abogado Merchan y para su equipo de trabajo es muy importante contar con el apoyo del profe Charles y toda la comunidad del derecho para todos. Así que próximamente nos estaremos viendo entonces en un diplomado que vamos a grabar dirigido a la ciudadanía en general, profe, de la mano del equipo del profe Charles y de la mano del equipo del abogado Merchan. Encantado de participar en esa idea que no es loca, me parece muy aterrizada. Vamos a sacarla adelante y vamos a entregarle a la ciudadanía un producto maravilloso donde en realidad se forme para el hacer, se forme para la protección, la difusión y la preservación del sistema constitucional que nos toca a todos. Cuente conmigo, Merchan. Así es, bueno, a toda la comunidad que nos está viendo en este momento, estén muy pendientes, muy próximamente les vamos a estar informando para cuándo va a salir este diplomado y espero que ustedes hagan parte de él. Listo, vamos con toda. Listo, profe.